Nutrición Imperfecta, episodio 2. Bienvenida a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a dejar de ver la nutrición como un laberinto sin salida de dietas y restricciones. Es hora de empezar a ver la alimentación como un autocuidado y mejorar la relación que tienes con la comida. Antes de empezar con este podcast, si estás harta de ir de dieta en dieta, pasándolo mal, que ya nada te funcione, te enseño cómo salir de este laberinto de las dietas en mi curso gratuito en martamarmol.com, donde te daré las herramientas necesarias para empezar este nuevo camino. Bienvenida a Nutrición Imperfecta. Yo soy Marta Mármol y en este episodio quiero contarte un poquito mi historia. Quiero contarte cómo en su día perdí peso y por qué esto no es importante. Este episodio no es un episodio que tuviese pensado grabar. Por una parte, pues porque me cuesta mucho contar mi historia, porque nunca la he contado y porque me hace vulnerable. Y porque, como te digo, pues no me parece importante el cómo lo hice. No quiero ser ejemplo, de hecho no soy ejemplo de nada, pero a medida que grababa el resto de episodios me daba cuenta de la importancia que tenía que te explicase, que contextualizase mi historia para que entendieses cómo y desde dónde veo yo la nutrición y sobre todo la pérdida de peso. Porque cuando alguien estudia algo de forma teórica, no es lo mismo que cuando esa misma persona lo estudia para aplicarlo de forma práctica en un caso propio. Y por eso mismo mi experiencia personal tiene mucho que ver en mi experiencia profesional y en cómo enfoco yo de manera profesional la nutrición. Porque como te contaré, aunque yo no volvería a repetir, no volvería a hacer lo que hice, esa dieta que me permitió perder tanto peso, que bueno, ya te adelanto que tuve la suerte y tengo la suerte en general de no haber caído nunca en una dieta milagro ni nada por el estilo. Pero bueno, cometí muchísimos errores, pues errores que se cometen por ser principiante, de no saber, pero que con el tiempo me he dado cuenta y analizándolo y al hacer este episodio me he dado cuenta que no son tantos errores, sino que fue mi primer paso. Que al final, siempre que empieces algo, vas a cometer muchísimos errores y que no puedes empezar algo cuando quieras que sea perfecto, porque ese momento nunca va a ocurrir. Y bueno, pues fue mi primer paso, llenísimo de errores, llenísimo de creencias limitantes, de mitos, de objetivos mal planteados, porque mi objetivo era perder peso. Mi objetivo no era salud, mi objetivo no era mejorar mi composición corporal, mi objetivo era perder peso y bueno, te lo iré contando mejor durante todo este episodio. Pero vamos a empezar por el principio. Como ya te conté en el episodio de presentación, yo siempre he sido una chica con tendencia al sobrepeso, pues algunas épocas más, otras menos, bueno, dependía de otros muchos factores porque el peso depende de muchísimos factores. Pero además tengo síndrome de ovario poliquístico. Y esto, bueno, no quiero que sea una excusa, pero sí que es verdad que cuando muchas mujeres, que no todos los síndromes de ovario poliquístico cursan igual, pero se tiene una pequeña resistencia a la insulina y también una pequeña resistencia a la pérdida de grasa. Entonces, bueno, pues normalmente muchas mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico tienen esa dificultad de perder grasa, de bajar de peso, pero quiero desde aquí hacer un llamamiento a que se puede perder grasa, pero yo en ese momento no tenía ni las herramientas, ni el conocimiento, ni por supuesto me di con ningún profesional que me las ofreciese. Bueno, pues durante toda esa adolescencia, pues con sobrepeso, con usar más tallas que muchas de mis amigas, pues tenía esa inseguridad, tenía ese sentimiento que me hacía pequeñita, me sentía menos por el simple hecho de no ser tan delgada como mis amigas. Y tenía pues el típico pensamiento de que mala suerte he tenido, todo me pasa a mí, qué envidia, ojalá poder comer lo que comen mis amigas y estar delgada. Además, bueno, con la adolescencia, que es una época maravillosa y horrible a la vez, pues todo esto se dispara. Entonces, bueno, cuando yo tenía épocas de querer adelgazar, que me veía más motivada y quería perder algo de peso, pues intentaba comer más sano. Pero intentaba comer más sano cometiendo muchísimos errores típicos, ¿no? Los típicos errores de caer en creencias, en mitos, que seguimos escuchando y que sigo escuchando a día de hoy, que me parecen bastante complicados de eliminar.
pues muchas veces basaba mi alimentación en más verduras y frutas, sin darme cuenta, o quitaba grasas, sin darme cuenta de la importancia que tiene las grasas, las proteínas, sin darme cuenta de la importancia que tiene el músculo, que esto os hablaré después con el ejercicio. Bueno, cayendo en muchísimos errores. Como te podrás imaginar, los resultados de estas dietas, por llamarlo de alguna manera, eran nulos. Primero porque supongo que duraba muy poco, mi motivación era bajísima, mi motivación era muy alta un día, que a lo mejor me sentía peor, pero al final mi objetivo era perder peso para agradar a los demás. Es decir, es una motivación que no se sostiene en el tiempo. Y aparte, bueno, porque los resultados supongo que no serían buenos. Entonces entraba en el bucle de frustración, de no tengo fuerza de voluntad, es mi culpa, hacerme sentir a mí culpable de la situación en la que estaba, que culpable no es lo mismo que responsable. Además, todos estos sentimientos me empeoraban porque terminaba comiendo de forma emocional. Al final lo que yo hacía era restringirme muchos alimentos que sabía que eran malos, que no eran buenos para mí. Y entonces cuando esa motivación se me caía por los suelos y veía que esto no tenía sentido, que no lo iba a conseguir, que yo no era esa chica con fuerza de voluntad, que podía conseguir sus propósitos, etcétera, pues terminaba comiendo y seguramente comiendo de más aquellas cosas que me había prohibido durante un tiempo. Y eso es lo que ocurre de normal con las dietas restrictivas. Y por eso creo que una dieta restrictiva no tiene futuro, porque estamos buscando al final una dieta que sea a largo plazo. Pero yo de esto seguía sin darme cuenta. Pero continuando con el eje de mi vida a lo largo de los años, aunque yo siempre había tenido sobrepeso, cuando más empecé a ganar fue en cuarto de carrera. Cuando yo estudiaba farmacia, el cuarto curso lo hice en el extranjero, lo hice en Italia. Hice un Erasmus. Si no sabes lo que es un Erasmus, es estudiar un año fuera en otro país. Y como te digo, yo lo hice en Palermo, en Italia. Y para quien no lo sepa, pues Erasmus es sinónimo de fiesta y fiesta es sinónimo de alcohol. Pero bueno, es mucho más, es una experiencia increíble, algo que recomiendo a que lo haga todo el mundo. De hecho, yo creo que debería ser algo obligatorio por la experiencia de vida que es, pero bueno, este es otro tema que nos daría para otro podcast. Pero bueno, como te decía, el Erasmus lo hice en Italia. Y Italia es sinónimo de pasta, de pizza y helados. Y esta combinación, bueno, pues te puedes imaginar que fue explosiva. Es cierto que mis compañeros de piso y yo comíamos en casa y tampoco comíamos fatal, echando la vista atrás, no era tan horrible. Íbamos al mercado, comprábamos verdura y a pesar de que a mi amiga Bea no le gustaba y no le hacía mucha gracia hacer la pasta con verduras, la hacíamos con verduras. Pero bueno, también desayunábamos galletas, unas galletas que estaban riquísimas y son adictivas. Cenábamos pizza varias veces a la semana y teníamos al lado de casa la mejor heladería de Palermo. Entonces, bueno, aunque nos pedíamos siempre la tarribita pequeña, aún así era una barbaridad. Además, yo tenía fichado al chico que te servía más cantidad de helado. Entonces, bueno, esto más el alcohol, pues acumulado durante todo el año, pues imagínate el peso que yo pude llegar a coger. Y eso que solo te he contado muy por encima los hábitos alimenticios, pero en realidad tendríamos que tener en cuenta pues que fue un año que no hicimos prácticamente nada de deporte, intentamos correr creo que un día, que nuestro descanso y nuestros ritmos circadianos eran malísimos porque al salir de fiesta pues nos acostábamos tarde, nos levantábamos cuando podíamos, descansábamos muy poco, pero bueno, para hablarte de este año, que aunque fue maravilloso, podría hacerte un podcast solo de él. Y volviendo al grano, ahí fue cuando más empecé a ganar peso. Al volver a Madrid al año siguiente, podrías pensar pues que todo volvió a su cauce, que bajé el peso que había cogido, pero no. Era mi último año de carrera, se me juntó un estrés brutal de asignaturas, las que no había podido cursar en Italia, las que me tocaban ese año, las prácticas, volver a casa, horarios descontrolados entre prácticas y clase. Y en ese momento fue cuando en realidad casi engordé más, fue cuando rematé mi aumento de peso. Recuerdo que me sentía muy incómoda, muy insegura, que me empecé a vestir muy ancha, me daba pereza arreglarme, no me apetecía verme, no me veía guapa. Le cogí sudaderas a mi hermano para que fuesen muy grandes. Pero a pesar de eso era un tema en el que yo no me fijaba. O sea, yo os cuento todo esto, pero en realidad yo no le daba importancia y no quería detenerme ni a pensarlo, porque era como si lo evitaba en mi cabeza, pues era como si no estuviese ocurriendo. Y por supuesto, pues al evitarlo, pues no hacía nada por ponerle solución. Supongo que si has pasado por una situación parecida a la mía, entiendes lo que te estoy explicando. A los meses, mi madre me propuso que hiciéramos una dieta
una dieta de cambio de hábitos y pues bajar algo de peso. Y yo, pues la verdad es que acepté, porque, bueno, yo era consciente, aunque no quería asumirlo, yo era consciente de que había engordado mucho en los últimos meses. No quiero contarte la dieta que hice o en qué consistía, porque para mí, a día de hoy, no cumple con los requisitos que debe cumplir una dieta o que yo creo que en lo que debe consistir un cambio de hábitos. Pero en su momento sí que cumplió su función. En aquel momento me sirvió sobre todo para frenar, para ser consciente de lo que me pasaba, para prestar atención a eso que llevaba unos meses sin querer mirar. Empecé a fijarme en lo que comía y sobre todo empecé a tirar del hilo de lo importante que era la alimentación en la salud. Pero ahora viéndolo con perspectiva y con conocimiento sobre el tema, me di cuenta que cometí muchísimos errores. Primero es que durante todo este proceso yo basaba mi progreso en el peso. De hecho, cada semana yo llegaba y lo primero que hacía era pesarme. Y dependiendo del resultado de esa báscula, de ese valor que me daba, esa maldita báscula, valoraba si mi comportamiento semanal había sido bueno o malo. O sea, daba igual cómo yo me encontrase, si estaba animada, si estaba enérgica, si estaba feliz o todo lo contrario, que hubiese hecho deporte, que hubiese descansado bien, que hubiese cocinado algo rico, que no hubiese pasado nada de hambre, que hubiese salido con mis amigos y hubiese elegido bien o incluso hubiese disfrutado de la comida. Daba igual cómo me sintiese. Si mi báscula no bajaba, o sea, ya no te digo ya subir, si mi báscula no bajaba, la semana se convertía en una semana mala. Creía en ese momento que la pérdida de peso era algo lineal, era algo que cada semana yo iba y cada semana yo perdía medio kilo, un kilo. A mí nadie me había explicado todas las variables de lo que dependía del peso, no me habían explicado, pues, y bueno, yo estaba en quinto de farmacia, o sea, yo era ya prácticamente sanitaria, pero desconocía completamente, aunque conocía fisiología, desconocía simplemente haberme parado a pensar de qué se componía el peso, qué me reflejaba eso, eh, cuál era el objetivo. Es que mi objetivo estaba mal planteado, mi objetivo estaba mal marcado, era simplemente bajar de peso. Y como siempre os explico, si me seguís en Instagram, lo he explicado muchas veces, tengo un artículo en el blog también, el peso es un indicador muy malo. Y más si lo usamos solo de forma aislada. Tenemos que saber medir nuestros progresos de otras maneras y dejar el peso de forma anecdótica. O sea, lo podemos utilizar siempre que sepamos sus limitaciones y siempre que no basemos todos nuestros progresos en él. Una de las características que en su momento me llamaba la atención y me gustaba de esta dieta es que, aunque no se basaba en calorías, sí que se podía comer de todo. Había unos alimentos que eran buenos o no tan buenos, pero tú podrías elegir entre ellos. ¿Qué pasa? Que al hacer esto ocurrían muchos errores. Por ejemplo, yo recuerdo en especial esto porque fue algo que yo elegí y a día de hoy elegiría de forma distinta, y es el pan blanco y el pan integral. El pan blanco y el pan integral más o menos tienen la misma cantidad de calorías, por lo que podías consumirlos de forma indistinta. Entonces la Marta del pasado dijo, pues mira, si puedo elegir entre los dos, yo elijo el pan blanco. Primero pues porque es más fácil de encontrar, porque me gusta más y supongo también por esa sensación de no estar a dieta, ¿no? Pero claro, por esa época yo no sabía que isocalórico, es decir, tener las mismas calorías, que era lo que ocurría a estos panes, no es isometabólico, es decir, que no actúan igual en nuestro cuerpo. O sea, cuando nosotros consumimos pan blanco, lo que ocurre en nuestro cuerpo metabólicamente no es lo mismo que ocurre cuando tomamos pan integral. Y esto ocurre con un montón de cosas y ocurre también en cómo combinamos nuestro plato. Bueno, pues por esa época a mí nadie me explicó, nadie se paró a explicármelo ni tuve ningún tipo de educación nutricional. Esto fue otra cosa de las que no me gustó, pero bueno, como os digo, yo tiré del hilo y a día de hoy pues he llegado a tener esos conocimientos y es lo que yo quiero intentar transmitirte si estás en este proceso de pérdida de peso, la importancia que tiene que cojas todas las herramientas, que aprendas tú sola a saber en qué te tienes que fijar y no solo depender de que un profesional te lo cuente siempre. Es decir, si inviertes dinero en un profesional para perder peso, que sea alguien que te dé esas herramientas para saber diferenciar y para saber ser crítica y saber elegir el día de mañana qué quieres comer y en función de qué. Porque también a lo mejor si lo que quieres es aumentar el peso, pues a lo mejor tienes que elegir otro tipo de alimentos. Bueno, a pesar de que te estoy contando todos los errores, durante toda esa época sí que aprendí cosas y sí que hice cosas buenas. Mejoré mi alimentación,
dejé de tomar Nesquik, que bueno, tomaba más bien Nesquik con leche que leche con Nesquik, porque me encantaba. Aumenté el consumo de verduras, que es algo que me gustaba y que yo comía de normal verduras, pero sí que es verdad que a lo mejor no le prestaba toda la atención y había días que a lo mejor no tomaba o no las tomaba con la suficiente cantidad o a lo mejor me pasaba lo mismo con la fruta. Es algo que me gustaba, pero a lo mejor si no prestaba atención pasaban días sin consumir ninguna pieza de fruta. También durante esta época aumenté el consumo de proteína de calidad, volví a hacer deporte, que ya lo hacía antes de irme de Erasmus, pero durante el Erasmus ya os he contado que no, y durante los primeros meses de vuelta, como estaba tan estresada, no tenía tiempo, no le dediqué ningún momento a hacer deporte. La verdad es que estos pequeños cambios fueron suficientes para empezar a notar yo mejoras, para empezar a bajar peso, para empezar a encontrarme mejor, más vital, más motivada, porque también pues verme disminuir el peso, verme físicamente más ágil, me hacía pues continuar sabiendo que lo que estaba haciendo me estaba sirviendo. Me sentía mucho más enérgica, de mejor humor. Y eso también me abrió un mundo de aprendizaje de salud que yo desconocía. Y empecé a aprender mucho y a leer mucho sobre nutrición. A pesar de que yo ahora veo muchísimas lagunas en todo lo que hice, a pesar de que faltase un abordaje emocional, educación nutricional, aprender a comer sano y que me diesen recetas que estuviesen ricas, a pesar de que nadie me contase en esa época que debía realizar ejercicio de fuerza, que como os he dicho antes, bueno, yo lo que hacía y lo que normalmente se realiza es mucho ejercicio de cardio, pues elíptica, cinta, correr. Nadie me explicó que necesitaba realizar fuerza, que necesitaba mantener esa masa muscular que muchas veces se pierde cuando hacemos dietas. Tenemos que proteger ese músculo para que lo que perdamos sea grasa y no músculo. Y para ello es fundamental un buen consumo de proteínas y un buen ejercicio de fuerza. Y yo no lo realizaba, pues yo pensando que si realizaba fuerza, bueno, que la fuerza es para hombres, que si realizaba ejercicio de fuerza me iba a muscular mucho. Y bueno, ya te aviso yo que no, que ojalá fuese tan sencillo, pero si la gente se le ocurra tanto es porque cuesta bastante. Entonces, es fundamental que hagas ejercicio de fuerza. ¿Qué es fuerza? Bueno, pues sentadillas, abdominales, como si quieres coger algunas mancuernas o incluso ya halterofilia o crossfit más a niveles más avanzados, pero perfectamente posibles a cualquier nivel. Tampoco nadie me habló de lo importante que era pues la gestión del estrés, la gestión del descanso o simplemente cosas prácticas del día a día como cómo planificarte la semana, cómo hacer la compra, cómo aprender a diferenciar alimentos buenos o no. Pero bueno, a pesar de todo esto, yo en ese momento, en esa situación, obtuve resultados. Y por esta razón, no es importante cómo yo lo hice, sino es importante que en ese caso a mí me funcionó. A lo mejor a día de hoy volver a hacer eso no consigo ningún resultado. Por eso no es importante el cómo. De hecho, a los años de esta dieta, en la que yo había perdido peso, que aparentemente era mi objetivo, que lo que aparentemente de primeras a ti seguramente te ha chocado y lo has visto como un logro, yo no había aprendido a mejorar mi relación con la comida. Y de hecho tuve que acudir a que me ayudasen con esto, porque yo había hecho durante un tiempo, llevada por una alta motivación, unas pautas alimenticias y había conseguido mi objetivo de peso, pero no había conseguido lo que necesitamos conseguir, que es tener una buena relación con la comida. Y es que todos comemos de forma emocional y eso no es un problema. El problema es cuando no sabes gestionar tus emociones y la única manera que tienes de hacerlo es la comida. Es algo habitual porque, bueno, pues primero porque la comida está socialmente bien vista, porque tienes acceso muy fácil a esa comida en el supermercado rápidamente, además a un precio muy bajo, y porque estos alimentos desencadenan una emoción muy potente. Por todo esto es muy común acudir a consumir comida cuando no sabemos manejar esa emoción, pero cualquier emoción, tristeza, alegría, incertidumbre, que ahora la estamos pasando mucho, recurrimos a esa comida durante un momento nos eclipsa esa emoción, nos la tapa, pero cuando dejamos de consumir esto, esa emoción sigue ahí. Es decir, tenemos que aprender a tener otros recursos que no solo sean la comida y dejar la comida para algunos momentos, para de forma puntual, y para saber disfrutar de ella. Con todo este aprendizaje a lo largo de los años y por todas estas razones y lagunas que vi que había en el tratamiento de la pérdida de peso, me decidí a estudiar nutrición,
para poder ayudarte si estás pasando por lo mismo que yo pasé, pero ofreciéndote una ayuda completa, algo que abarque pues todos los puntos, incluida la alimentación, pero también todos los puntos distintos a la alimentación, que también son importantes y que a menudo pues se nos olvida, pues como son el resto de hábitos, de patas de la silla, como el descanso, el deporte y también la vida social. Es algo importantísimo que muchas dietas dejan de lado. Nos ponen una dieta que es restrictiva y tenemos que dejar de lado la vida social para conseguir nuestro objetivo. Y al final tenemos que entender que la dieta se tiene que adaptar a nosotros, no nosotros completamente a la dieta. Y la vida social es algo importantísimo porque la salud no es solo salud física, la salud mental es importantísima y la vida social debe ser parte fundamental de esta salud mental. Espero que este episodio y conocer mi historia te ayude y si estás pasando por lo mismo, que sepas que hay salida, que si estás en un laberinto de dietas, de entrar y salir en una dieta e intentar otra y volver a tener esa sensación de fracasar y de que ya nada te funciona, te digo que hay salida, que se puede, que te olvides de las dietas típicas, que lo que hay que hacer es un cambio de hábitos y enfocar muy bien y fijarnos en muchos otros factores y no solo la alimentación. Y que no existe una dieta perfecta, no existe un método que va a servir para todos. Que la pérdida de peso de forma saludable siempre tiene que ir de la mano de un proceso de cambio de hábitos. Y este viene siempre acompañado de un crecimiento personal, de un autoconocimiento. Y siempre desde el autocuidado. Si quieres aprender sobre nutrición y hábitos de vida, acompáñame en el resto de episodios donde te acercaré de forma sencilla, pero sobre todo práctica, que es lo que más interesa, problemas a los que te enfrentas en un proceso de pérdida de peso. Y me gustaría acabar este episodio haciéndote una reflexión, y es que aunque la mayoría de la gente busca perder peso, busca hacer dietas para perder peso no siempre es beneficioso, no siempre es saludable. Por lo que vamos a intentar ahorrarnos hacer esos comentarios de felicitar a aquel que haya perdido peso. Si tú has estado en esta situación, seguro que identificas los típicos halagos de tus familiares o de tus amigos, que por supuesto van a buenas, como qué guapa estás, cuánto has adelgazado, qué bien te veo. Pero como te decía, perder peso no siempre es saludable. Se puede perder peso por muchísimas razones. Después de hacer una dieta restrictiva e insana, pero también pues como consecuencia de una depresión, de problemas digestivos, de diarreas, de muchísimas otras razones. Al igual que también se puede perder peso de forma saludable y con una alimentación buena. Lo que quiero decirte es que dejes de felicitar y de halagar a la gente cuando veas que está más delgada. Al igual que no te gusta y que opinen de ti cuando has cogido algunos kilos, el típico comentario también de algún familiar que te dice, ay, has cogido algunos kilitos. Bueno, pues intentemos dejar de opinar del físico de la gente porque todos tenemos espejos en casa. Hace poco escuché una regla que me encantó, que es la regla de los 3 segundos. Cuando quieras opinar sobre el físico de alguien, piensa si eso se puede cambiar en 3 segundos. Ejemplo 1. Esa persona tiene un moco. Si se lo dices, ¿se lo puede quitar en 3 segundos? Sí. Entonces, díselo. Esa persona ha engordado. Por mucho que se lo digas, ¿va a cambiar? No. Entonces, cállatelo. Espero que esta regla de los 3 segundos te sea tan útil como me ha sido a mí y te espero en los siguientes episodios aquí, en Nutrición Imperfecta.